¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos de vuelta a la sesión de Puerto Seguro. En la sesión anterior que hemos tenido, hemos estado analizando cómo los atacantes usan el phishing, el ransomware y muchos tipos de ataques. En este caso, en esta segunda sesión, nos vamos a enfocar más que nada en la defensa pura, ¿no? Cómo las organizaciones protegen sus datos, cuando se viaja por internet, cuando se guardan en la nube. Y bueno, vamos a imaginar en este caso que la red es de una empresa es como un castillo, ¿no? Que hay que defenderlo. Entonces, chicos, la primera pregunta que se les tendría que hacer sería, ¿cuál es la primera muralla tradicional que se construye en esos temas? Hola a todos. Bueno, siguiendo con la comparación del castillo, la primera defensa que normalmente encontramos es el firewall o cortafuegos. Podríamos verlo como el guardián que está en la entrada, revisando quién entra y quién sale. Pues, bueno, su trabajo sería analizar la información que circula por la red y decidir si esa conexión es segura o no. Por ejemplo, si detecta que alguien intenta entrar sin permiso o que hay un comportamiento extraño, puede bloquear esa conexión antes de que cause algún problema. Bueno, es una de las primeras capas de seguridad que ayudan a proteger a una red, aunque bueno, hoy en día ya no es suficiente por sí sola porque muchas personas trabajan o estudian desde diferentes lugares. Claro, es cierto lo que dices, porque, bueno, pero hoy en día ese término de castillo ha cambiado, ¿no? Con eso del trabajo remoto y las clases virtuales, los usuarios ya no están solo dentro del edificio. Y ante esto nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que podemos proteger esos datos si viajan por el Internet público desde nuestras casas? Claro, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Bueno, y aquí es donde entra el tema que sería pues el tema estrella de nuestra sesión, que es el motor de la seguridad moderna, ¿no? La criptografía. No podemos confiar en la red pública, como ya lo han mencionado previamente, así que tenemos que ocultar esta información. Así que, por favor, recuérdenos cómo funciona todo este tema. Claro, con gusto. Primero, en primer lugar, la criptografía es una ciencia que se trata de convertir un texto plano, o bueno, el mensaje, en un texto cifrado. Eso básicamente lo que consiste la criptografía. Y esto es básicamente como una sopa de letras para que nosotros podamos poder interceptar todo eso. Así que en el ámbito de redes usamos como tipos, o sea, la criptografía simétrica y la asimétrica. ¿Qué viene a ser esto? La asimétrica viene a ser una de las llaves que se encarga de cifrar y de descifrar. Así como esto a su vez es muy rapidísimo, tarda demasiado tiempo en hacer. Así como también es muy ideal para poder mover gigabits de datos que nosotros manipulamos, pero también este tiene un pequeño problema. Como nosotros compartimos la llave a otra persona para que ésta pueda abrirlo, no es de una forma muy segura dentro del Internet. Y esto tiende a ser captado e interceptado. Claro, y es ahí donde la matemática nos salva en la criptografía asimétrica, ¿o es cierto? Claro, o sea, exactamente lo que mencionaste. Y ya también a lo contrario, que sería la simétrica, usa un par de llaves que uno viene a ser una llave pública que en cualquier caso, esta puede actuar así como la comparación, la llave privada, que solo nosotros poseemos, no puede, si nosotros queremos mandar un mensaje, lo tenemos que cifrar con esta llave pública y solo se puede descifrar con nuestra llave privada que nosotros tenemos. Y ya en el momento de la práctica, este viene a ser, lo que usamos es básicamente la simétrica para poder enviar de forma segura la llave simétrica. Y luego esa llave simétrica hace que el trabajo sea pasado, perdón, en un sistema híbrido perfecto. Perfecto, entonces con esto ya entendimos que las llaves matemáticas, ¿no? Todo ese tema de las llaves matemáticas. Entonces, ahora, ¿cómo se aplicaría esto cuando navegamos o nos conectamos a la universidad? Buena pregunta. Pues esto se aplica cada vez que usamos Internet, incluso cuando no nos damos cuenta. Cuando
entramos a una página que empieza por HTTPS, significa que la conexión está protegida mediante cifrado. Y pues esto evita que otras personas puedan ver información como contraseñas o datos personales que, que viajan por esta red. Am, pero cuando necesitamos conectarnos a una red interna por ejemplo, una empresa, desde nuestra casa, a través de nuestro móvil, de nuestra computadora, ahí aparece la VPN, que significa red privada virtual. Y esta VPN crea una conexión segura entre nuestro dispositivo y la empresa. Es como crear un túnel privado dentro de Internet, por donde la información puede viajar protegida. Es interesante lo que dices, pero entonces, ¿te refieres a que la VPN usa esa criptografía para crear ese famoso túnel seguro? Exactamente. La VPN utiliza la criptografía para proteger ese túnel. O sea, todo lo que sale de nuestra computadora, ¿no? De nuestra laptop, celular, se cifra antes de enviarse por internet. Así que aunque alguien intente interceptar nuestra conexión, ¿no? No podrán leer la información porque estará cifrada. Por ejemplo, si un atacante está conectado al mismo Wi-Fi que nosotros, ¿no? E intenta revisar los datos que pasan por la red, solo encontraría información cifrada y sin sentido. Cuando, cuando estos datos llegan al sistema de la empresa, ¿no? Ahí recién ya se puede descifrar de forma segura y continuar con el proceso. Excelente, ¿no? Entonces, con esto ya protegimos el viaje de los datos, gracias a la criptografía y, bueno, de la VPN. Pero estos datos finalmente llegan a un destino, ¿no? Que hoy en día ya no suele ser solamente un servidor físico en la oficina, sino la nube. Plataformas como AWS, Azure o Google Cloud están involucradas. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad en esos planos? Bueno, en la nube el juego cambia por completo. Aquí básicamente manejamos dos estados de los datos. El primero que es datos en tránsito, básicamente cuando viajan por la VPN, y datos en reposo, cuando ya están guardados en los discos duros de la nube. La criptografía en reposo es vital porque los archivos deben guardarse encriptados para que básicamente si alguien logra comprometer información físicamente del centro de datos de, por ejemplo, Microsoft o Amazon, los datos que se roben básicamente no les sirvan, ¿no? Para nada, ya que no tienen acceso a lo que es las llaves de cifrado. Claro, y bueno, ahí entra básicamente el debate si es buenísimo, bueno, si todo esto es buenísimo y todo esto se habla en foros de ciberseguridad, pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién debe administrar estas llaves criptográficas? ¿Nosotros o el proveedor de la nube? A ver, ese es el punto crítico del modelo de responsabilidad compartida, ¿no? En sí, el proveedor de la nube te da las herramientas, pero configurar el cifrado y cuidar las llaves es básicamente nuestra responsabilidad como usuarios. Y las empresas que manejan datos muy sensibles prefieren gestionar sus propias llaves para que ni siquiera los ingenieros de, ya sea de Google o Amazon, puedan ver esa información, ¿no? Excelente. Bueno, qué bien que hayamos hecho este recorrido, ¿no? Hemos conectado el firewall, la criptografía de llaves, las VPNs y el almacenamiento en la nube. Entonces, para cerrar esta sesión, ¿cómo se une todo esto en la estrategia moderna? Esa es una buena pregunta. Y ya para ir terminando esta parte, se podría decir que se unen bajo un concepto que es tendencia global, algo conocido como Zero Trust o confianza cero. La filosofía actual dictamina que ya no importa si estás dentro o fuera del castillo, o si estás conectado por VPN. El sistema siempre debe asumir que la red está comprometida. Y por eso, cada vez que intentas acceder a un dato en la nube, se usa criptografía para verificar su identidad con certificados digitales. Además, te exige autentificación multifactor. Muy buena conclusión, ¿no? La seguridad no es de un solo lado o un solo programa en el que instalas y te puedas sentir seguro. En este caso es una arquitectura por capas en donde la criptografía es el cemento que une todo esto, ¿no? Entonces con esto, dar muchísimas gracias a todo el equipo por esta excelente
mesa redonda, ¿no? Que hemos tenido la discusión, tanto preguntas con respuestas, y a todos nuestros oyentes y personas que estén interesadas en estos temas. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de Puerto Seguro y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.